Bueno, entonces lo último que nos queda tocar es el tema de, como les decía, sistemática y taxonomía, o cómo científicamente se logra ordenar, agrupar y clasificar a organismos eh, con semejanzas morfológicas o filogenéticas, ¿cierto? Eh, los principales reinos y los grupos principales de plantas, que serían en este caso las gimnospermas, angiospermas, y de las angiospermas, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, ¿cierto? Que hemos estado hablando anteriormente. Bueno, voy a sacar el video para fluir un poco mejor y partimos. Bueno, primero, ¿cierto? Taxonomía viene del término taxos y nomos, ¿cierto? Que serían las leyes del orden, por así decirlo, ¿ya? Entonces, eh, en 1813 fue acuñado dentro de un herbario, ¿cierto? Por De Candolle, que es la primera persona que inicia un orden, ¿cierto? O cierto tipo de clasificación de las plantas, ¿ya? Y luego se ordena un poco toda todo este entramado de clasificación para poder conceptualizarlo, ¿ya? Y en esa conceptualización es que se crea una nomenclatura específica, ¿cierto? Para poder designar plantas o grupos de plantas, ¿cierto? O estos taxones que se llaman ahora como grandes grupos, ¿cierto? Y la creación de estos nombres estaba regulada, ¿ya? Y hay todo un conjunto de reglas que fueron publicadas por el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, ¿ya? Bueno, a ver, me parece que había una fotito ahí, no sé qué pasa. Bueno, esas serían las principales categorías taxonómicas, ¿cierto? Reino, división, clase, subclase, orden, suborden, familia, subfamilia, tribu, subtribu, género, subgénero, sectio, serie, subserie, especie, subespecie, variedad, subvariedad, forma. Imagínense que todo eso puede existir en el mundo de las plantas. Ya las plantas son muy diversas. Entonces, el nivel de clasificación o de evolución conlleva, ¿cierto? Esta complejidad, ¿ya? Pero en general no siempre hay subórdenes, no siempre hay subclases, no siempre hay subfamilias, no siempre hay variedades, ¿cierto? En general se habla de reino, división, clase, orden, familia, género y especie, ¿ya? Eso es lo general, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Somos del reino Chordata, ¿cierto? Nosotros no tenemos división, la división es del mundo del reino de las plantas, ¿no? Solo el reino Plantae. El reino Plantae tiene divisiones, pero el reino Animalia tiene eh, clase. ¿Ya? Entonces somos nosotros del reino Animalia de la clase Mamalia, ¿cierto? Somos clase mamíferos. Ah, lo que él iba a decir, en el mundo de los animales lo que se llama acá división es lo que el animal se llama filum. ¿Ya? Entonces, en este caso nosotros seríamos reino Animalia, filum Chordata, porque somos cordados, ¿cierto? Clase Mamalia, porque somos mamíferos. Orden Primatia, porque somos primates. Familia Homínide, ¿cierto? Pues somos de los homínidos. El género nuestro es Homo y nuestra especie es Homo sapiens, ¿ya? Históricamente se sabe que han existido al menos al menos 7 especies más de homínidos, ¿cierto? 8 homínidos existieron, no todos existieron eh, simultáneamente con el Homo sapiens, ¿cierto? Creo que con 3 de ellos nomás. Y al final el Homo sapiens fue el único Homo que quedó sobre la faz de la Tierra, ¿cierto? Nuestros primos más cercanos fueron todos extintos, ¿ya? Y el último más cercano es el Homo neanderthalis, ¿ya? Eso como particularidad de nuestra especie. Y así con cada otro organismo. Bueno, hay 5 grupos grandes, o grandes taxones, ¿cierto? Que se llaman reinos, ya lo que sabemos como el reino Monera o los protistas, ¿cierto? O sea, el reino Monera o los procariontes.
y todos los eucariontes, que serían los protistas, los fungi o hongos, las plantas o vegetales o reino plantae, y los animales, ¿cierto? Reino animalia. ¿Ya? Cada reino se dividía en los filum, como le decía, en el mundo de las plantas es división, ¿cierto? Y los taxones básicos que siguen son clase, orden, familia, género y especie, ¿cierto? Admitiéndose otras categorías intermedias, como recién vimos, subclase, superorden, etcétera, ¿cierto? Bueno, ahí está, por eso yo sabía que también mostraba esto. Ya, y aquí pasamos a una planta, ¿cierto? El hibisco, que sería entonces del reino Plantae, división Magnoliófita, clase Magnoliópsida, subclase Dilénide, orden Malvales, familia Malvaceae, subfamilia Malvoide, género Hibiscus, especie Hibiscus sabarifa, ¿cierto? Esta planta le llaman Jamaica. ¿Ya? Esto es lo que quedó, ¿cierto?, en la nomenclatura después de Linneo, ¿cierto? Carl von Linneo es de alguna forma la persona histórica importante que está detrás de esta famosa taxonomía binominal que se llama para los nombres científicos, ¿cierto? ¿Por qué binominal? Porque siempre se utiliza el nombre científico que es la composición del género y un epíteto específico, ¿cierto? Entonces los nombres científicos siempre son dos cosas, ¿cierto? El género y el epíteto específico. Nosotros somos del género Homo, nuestra especie es Homo sapiens, ¿cierto? Que es el género y el epíteto específico. Aquí lo mismo, ¿cierto? El género es Hibiscus, pero la especie es Hibiscus sabdarifa, ¿cierto? En general, cuando uno habla de una especie del mismo género, estaríamos hablando de especie Hibiscus sp. Punto, ¿cierto? Ahí decimos ya, una especie de Hibiscus, no sabemos cuál. ¿Ya? Y si hablamos de todas las especies de Hibiscus, escribiríamos Hibiscus spp. Punto. ¿Ya? Eso es otra particularidad de cuando se escriben eh, especies sin saber el epíteto específico, ¿cierto? Sabemos que es un, un Pseudococcus, pero no sabemos qué especie es, entonces ponemos Pseudococcus sp, ¿cierto? Pero ahora si nos referimos a todas las especies de Pseudococcus, vamos a hablar de Pseudococcus spp, punto. ¿Ya? Bueno, la especie es la categoría fundamental, ¿cierto? La base de la nomenclatura, ¿cierto? Es la unidad básica también de estudio de poblaciones, ¿cierto? Y se puede definir, ¿cierto? Una especie como un conjunto de organismos que poseen importante número de caracteres en común, ¿cierto? Que de alguna u otra forma comparten el mismo patrimonio genético, ¿cierto? O sea, genéticamente hablando son muy parecidos. Eso se llama filogenia, ¿cierto? Genes muy cercanos o genes muy parecidos, ¿cierto? La filogenia. Son interfértiles, ¿cierto? Esa es como la clásica definición de especie a nivel ecológica, ¿cierto? Que si estos organismos se pueden reproducir y su descendencia es fértil, entonces es una especie, ¿cierto? Sin embargo, si estos organismos se pueden reproducir, pero su descendencia es infértil, se habla de un híbrido, ¿tá? Que es el caso de la mula y el macho, ¿cierto? Cuando mezclan la especie del burro con la especie del caballo. No son fértiles, ¿cierto? Entonces no es una especie, ¿cierto? La mula o el burro o el macho. Eh, y lo otro que en condiciones naturales no intercambian dichos caracteres con el resto de los organismos, ¿cierto? Que de alguna u otra forma hay cierto aislamiento reproductivo. Solo se van a empezar a reproducir entre ellos, ¿cierto? Bueno, el principio de clasificación es que poseen caracteres en común y por lo tanto se comparten estas mismas caracteres diagnósticos que se transforman en unidades de clasificación. Y respecto a las plantas en específico existe evolución,
de esos criterios taxonómicos, ¿cierto? Ha habido una evolución de tales modificaciones al tallo, a las hojas, tipos de, sí, de floración, forma del fruto, desarrollo del fruto, ¿cierto? Y todo eso eh, conlleva una historia evolutiva, ¿cierto? Entonces, estos organismos van teniendo parientes eh, ancestrales, ¿cierto? Muy cercanos. ¿Ya? Y entonces ahí se habla de clasificación filogenética, ¿cierto? Y según esa clasificación filogenética, ¿cierto? Se generan criterios taxonómicos, ¿ya? Y de esa forma hablamos de taxonomía, ¿cierto? De la clasificación, ¿cierto? En base a caracteres comunes. ¿Ya? La mayoría de las veces eran eran más morfológicas que moleculares, ¿cierto? Entonces se fijaban en los tipos de huesos, en los tipos de los insectos, las formas de los pronotos o patas, ciertos segmentos de las patas, para ir haciendo clasificaciones, ¿cierto? Hoy en día ya eso no va más. Lo que se está haciendo es directamente obtener muestras de su ADN y hacer pruebas de marcadores moleculares para saber cuáles ADNs o cuáles pesos moleculares de sus cromosomas, ¿cierto? Son iguales. Y así se va a poder determinar cierta cercanía o no, pero como les digo, en base a genética molecular. ¿Ya? Y existen dos tipos de taxonomía. La que yo les estoy hablando todo el rato siempre ha sido la taxonomía científica, ¿cierto? Lo que busca clasificar por medio de procesos sistemáticos, morfológicos o genéticos, ¿cierto? Pero por otro lado también existen taxonomías populares, que tiene que ver con atender a principios útiles, si esto era una medicina, un alimento, o era un veneno, eh, o cuando se podían clasificar eh, pequeños números de plantas, ¿ya? En general, por eso existen nombres comunes y nombres científicos, ¿cierto? Y nombres comunes dan para todo, ¿cierto? En tal parte van a llamar de una forma a una fruta, en otra parte la van a llamar de otra forma, en otra parte de otra forma, ya por más que sea la misma especie. Entonces esa es la diferencia entre la nomenclatura o taxonomía popular de los nombres comunes respecto a la taxonomía científica de los nombres científicos, que están internacionalmente validados por ese código de nomenclatura, por lo tanto es universalmente aceptado. ¿Ya? Bueno, y de estos sistemas científicos, primero parten, ¿cierto?, los sistemas artificiales, que era elegir arbitrariamente ciertos caracteres. Como les decía, principalmente eran morfológicos, ¿cierto? En su tiempo, antes de las clasificaciones, se hacían así. Se dibujaba muy bien al organismo y en base a las similitudes o diferencias se iba haciendo este árbol taxonómico, ¿cierto? Y como les contaba recién, ¿quién termina por crear, ¿cierto?, el sistema internacionalmente aceptado es Carl von Linneo, ¿cierto? El sistema lineano que le llaman, ¿no? La nomenclatura lineana, que es la que tenemos hoy en día, ya históricamente viene de ahí, imagínense, desde 1735, a través de su sistema Natura, donde él separaba ya en ese entonces 23 clases de plantas con flor, o las farenógamas, que de ahí se llamaban en ese entonces, y de acuerdo con la disposición de los sexos de las flores, el número, con crecencia, inserción y relación de la longitud de los estambres, iba añadiendo cada vez distintas categorías, ¿cierto? Para poder ir clasificando a las plantas dentro de todas esas categorías, ¿ya?
Y por último, ya aparecían en la criptogamia, todas las plantas criptógamas, todas las que no tenían flor. Bueno, ahora vamos a ver nosotros que tienen otro tipo de clasificaciones además, ¿cierto? Pero que fueron después incluidas en la sistemática científica. ¿Mm? Y como les contaba, ya después de pasar de aspectos morfológicos observables y caracteres observables, pasamos a un tipo de clasificación basada en la evolución de estos organismos, ¿cierto? Como buscando, ¿cierto?, las similitudes y los parentales eh, o los parientes ancestrales, ¿cierto?, comunes que tenían para ir pudiendo hacer una clasificación eh, distinta, ¿cierto? Además de tener, qué sé yo, 5 grupos de planta, acá no, acá hablamos de una rama que después se ramifica en 2 tipos de plantas y después esta se ramificó cada una en 4 tipos distintos y así, ¿cierto? Cómo fueron evolucionando al final las especies. Ya, y ahí hablamos entonces de estos árboles genealógicos que son sistemas filogenéticos en realidad. ¿Ya? Un árbol genealógico es justamente esto, ¿cierto? Un sistema filogenético. Entonces, después de la teoría de evolución de Darwin, ¿cierto? Cambia todo el sistema de clasificación de organismos, ¿cierto? Él, cuando viene con su libro del origen de las especies, entonces se necesitaba volver a pensar esta clasificación, ¿cierto? Pero ahora con un orden evolutivo. ¿Ya? Y ahí se hicieron las clasificaciones más importantes iniciales, ¿cierto? Que son de alguna u otra forma los tratados que dieron inicio a la botánica propiamente tal, ¿cierto? Que son los aportes de Eichler, Engler y Wettstein, ¿cierto? Desde 1883 en adelante, ¿ya? Y el último ya es el primer sistema realmente filogenético, ya en 1908. Y ahora existen otros sistemas, ¿cierto?, que buscan valorar estirpes naturales apoyándose en bases de datos más amplias. Entonces ahora se utiliza bases de datos citogenéticos, microanatómicos, fitoquímicos, ¿cierto? Y cualquier carácter, ¿cierto?, bioquímico que pueda considerar algún tipo de similitud entre un grupo y otro, se presenta, ¿cierto?, en estos sistemas que están basados también en mucha estadística, ¿cierto? Y se hacen estos árboles de clasificación o dendrogramas en base, ¿cierto?, a el número determinado de factores que nosotros incluyamos para hacer la clasificación, ¿cierto? Pero esto es más un análisis estadístico que otra cosa, ¿cierto? Y como les decía, cuando un organismo no puede generar descendencia fértil, entonces se considera un híbrido. Y ahí es un organismo vivo, animal o vegetal, que procede del cruce de 2 organismos por la reproducción sexual de razas, de especies o de subespecies distintas, ¿ya? O de alguna o más cualidades diferentes, ¿ya? Entonces así se entrecruzan y se habla de hibridación. Hay hibridación natural, ¿cierto? Cuando en ambientes naturales ocurre este intercambio genético, ¿cierto?, entre símiles no especies. Y la Profe, hibridación artificial, ¿sí? profesora, un injerto no le llamamos hibridación artificial. No, un injerto es un bionte. Ni siquiera es considerado un ser vivo, imagínense, es como un Frankenstein. A nivel botánico, científico, a un injerto se le llama bionte, porque es en realidad 2 seres vivos, ¿cierto? Que están ahí eh, interactuando, porque siguen interactuando, ¿cierto? En este caso no sería un híbrido. Para que sea un híbrido,
tendríamos que cruzar, ¿cierto? Y generar una semilla de esas dos plantas, ¿cierto? Pero un injerto es un bionte, ya para que lo tengan en claro. Hibridación artificial es cuando nosotros hacemos selección artificial y mezcla artificial de pólenes y polinización artificial para generar híbridos comerciales en general, ¿cierto? Esto se ve mucho en Chile en el maíz, ¿cierto? En la hibridación de maíz, cuando tenemos estos cultivos que tienen 4 hileras de maíz que va a ser hembra y una hilera de maíz que lo van a dejar como macho, ¿cierto? Y después a las otras hileras de hembra hay que cortarle las panojas, ¿cierto? Hacer el despanoje. De esa forma se puede lograr hibridación artificial. Y se hace con un montón de plantas en realidad. De hecho, los híbridos que se utilizan a nivel comercial tienen este tipo de nomenclatura, ¿ya? Que es el nombre de los dos géneros que se están cruzando, ¿cierto? Está el Citrus paradisi, ¿cierto? ¿Alguien conoce eso? Ese es un tipo de pomelo, que es en realidad un híbrido de dos tipos de cítricos, ¿cierto? Eh, tenemos Fragaria X ananasa. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Piña? No. Esa es la frutilla, que también es un híbrido entre la Fragaria chiloensis, ¿cierto? Y la ananasa, que es una frutilla china, que es más ácida, más rojiza, ¿cierto? La Fragaria chiloensis es una frutilla blanca, más chiquita, ¿cierto? Pero muy dulce, ¿cierto? Entonces, la mezcla de esos dos organismos nos dio la frutilla comercial que conocemos ahora, ¿cierto? Con la que nos gusta tanto hacer el borgoñita, ¿no? Bueno, y la musa paradisiaca, ¿alguien conoce ese nombre? Bueno, perdón, musa X paradisiaco, musa por paradisiaca. ¿Esa es la del plátano, profe? Esa es la plata, ¿no es cierto? La banana comercial. La banana que está lamentablemente condenada a la extinción, ¿cierto? No sé si ustedes conocen un organismo que se llama Fusarium oxysporum, subraza 4 parece que se llama, raza 4 que le llaman el mal de Panamá. ¿Ya? Ese hongo ataca, pero de una forma muy virulenta, ¿cierto? Un ataque muy severo, ¿cierto? A la musa paradisiaca y a este híbrido que es en realidad un híbrido que no tiene diversidad genética intraespecífica, ¿cierto? Este híbrido lo crearon y de ahí empezaron a hacer multiplicaciones de la misma genética y toda la banana que nosotros conocemos, ¿cierto? Es justamente esta versión susceptible al mal de Panamá y todavía no encuentran ninguna cura. Y resulta que esto avanza y avanza año tras año desde los últimos 10 años y ya los especialistas están diciendo que el plátano que conocemos tiene los días contados y que nos vamos a tener que acostumbrar más adelante a comer otro tipo de plátano porque no conviene seguir generando nuevos campos de cultivo con la nueva porque ya se sabe que va a llegar el mal de Panamá y lo va a eliminar. Dígame. Pero y estas especies como los tricodermas que trabajan a veces de manera asociativa con las plantas, Sí, ¿no no habrá sé, algo similar así? pero como le cuento, la última vez que yo supe de esto, pues me tocó guiar un seminario de títulos, justamente de estos programas de los títulos. Me tocó guiar una tesis que era, o sea, de un seminario que era del mal de Panamá. Y estuve también porque me llamó la atención, era muy interesante el tema.
Y estuve averiguando y claro, han hecho estudios, han hecho análisis, pero todavía no se encuentra nada, ¿no? Habrá que ver qué pasa ahí, hasta dónde yo llegué. Como le digo, la ciencia igual va avanzando rápidamente en ese sentido. Estaría bueno que aparezca algún tipo de control. Pero eso. Y lo otro es el cultivar, ¿cierto? Cuando es el CB que se llama, ¿no? Cuando tenemos una especie, pero una misma especie tiene distintas formas, ¿cierto? Entonces esos son los distintos cultivares. Ya en este caso tienen que ser, ¿cierto? Eh, cambios estables, ciertas diferenciaciones o aspectos, caracteres distintivos que sean homogéneos, ¿cierto? En todo el grupo, en toda la variedad, y que sean estables, ¿cierto? Que no cambien cada vez que se autopolinizan, ¿cierto? Si hay autopolinización y esto se mantiene parecido, entonces se habla de que es estable. Y así tenemos una sola especie, que es la Brassica oleracea, variedad capitata, ¿ustedes la conocen? El brócoli. El brócoli. No, esa es la itálica. Brassica oleracea, variedad itálica. La capitata es el coliflor. Ah, Eh, ya. la gemnífera es el repollo y la botrytis es el col de Bruselas. ¿Ya? Pero son la misma especie, ¿cierto? Con distintas variedades. Eso también ocurre con, miren, les voy a mostrar acá. Tengo una presentación que hice. ¿No? Acá estaba el Brassica oleracea, miren. Fíjense. Una misma especie, pero con todas estas variedades distintas. Y otra famosa es esta también. Beta vulgaris, ¿la conocen? Tenemos betarraga, tenemos remolacha, tenemos acelga, todo es la misma especie, ¿ya? Beta vulgaris, distintos tipos de acelgas, distintos tipos de remolachas, distintos tipos de beterragas, ¿ya? Entonces esas son las variedades. ¿Mm? Y en el ámbito de la biología, el reino representa cada una de las grandes subdivisiones que se consideran, ¿cierto?, de seres vivos. Está el reino Animalia, el reino Plantae, el reino Fungi, el reino Protista y el reino Monera, ¿ya? El reino Monera ahora está dividido en dos grupos que serían los arqueobacterias y las eubacterias, ¿cierto? Las bacterias verdaderas y las arqueobacterias. Ahí están de alguna forma filogenéticamente hablando, todo viene de un grupo de eubacterias que se diferenciaron en arqueobacterias, otras se diferenciaron en protistas, y de estos euprotistas vienen después todos los eucariontes, ¿cierto? Las plantas, los animales y los hongos, ¿ya? Como evolución de las principales ramificaciones. ¿Ya? Tenemos bacterias y protozoos que son unicelulares, ¿cierto? Organismos que no generan tejidos, porque son unicelulares, ¿ya? Primero sin núcleo, que serían los procariontes, ¿cierto? Que los estudiamos, y después los eucariontes, que son los que tienen núcleo. Y después de estos eucariontes evolucionaron el resto, ¿cierto? De los organismos que no tienen órganos, solo tejidos, ¿cierto? Como los hongos, y los organismos que ya tienen órganos, ¿cierto? Como organismos autótrofos u organismos heterótrofos. Y esta es, de alguna forma, las principales eh, agrupaciones o formas en las cuales se pueden agrupar los seres vivos, ¿cierto? Del reino de las bacterias, el reino de los protozoa o protistas, o también protoctistas, después el reino plantae, el reino fungi,
y el reino Animalia, ¿cierto? Con toda su característica. Y acá están los virus, ¿cierto? Recuerdan que habíamos estudiado al principio que los virus no eran considerados organismos vivos porque no hacen metabolismo, ¿cierto? Y son parásitos, y la única forma en la cual ellos entran en actividad es cuando están dentro de otro organismo, ¿cierto? Entonces, como ellos no realizan metabolismo, o sea, no consumen energía ni tampoco la producen, no son considerados seres vivos, ¿ya? Entonces, por eso los virus no aparecen aquí en los reinos, ¿cierto? Bueno, una alga es un organismo con capacidad de realizar fotosíntesis y obtener el carbono orgánico con la energía de la luz del sol, ¿ya? Una alga viene de las procariontes, ¿cierto? Ya vieron primeras procariontes que tenían esta capacidad de hacer fotosíntesis, ¿cierto? A través de la luz del sol. Casi siempre viven en un medio acuático, ya alguna excepción colonizó la superficie terrestre y eso fue lo que después llevó, ¿cierto?, a que evolucionaran junto con los hongos y pasaran a transformarse en el resto de las plantas, ¿cierto? Pero como algas no fueron muy exitosas, ¿ya? Y hay algas tanto unicelulares como pluricelulares, ¿cierto? Ahí tenemos distintas algas. Algas ven que tienen algunas, tienen varias células que están pegadas. Algunas parecen tejidos y otras son directamente células, ¿cierto? Tenemos de distintos tipos y con distintos tipos de pigmentos, ¿cierto? Que pueden o no ser fotosintéticamente activos. Y la definición moderna del término alga solo considera eucariontes, ¿ya? Pero como les decía, estas vienen originariamente también de unos procariontes. Esto incluye entonces a las algas verdes, que se suelen clasificar entre las plantas, ¿ya? Pero sabemos que son protozoos. Y las algas rojas, que se pueden clasificar entre plantas o entre protozoos también, según el criterio que se tome. En realidad, el criterio tiene que ver en si son protozoarios, o sea, en si son unicelulares o pluricelulares, ¿cierto? Entonces, si son unicelulares, en general se asume que son protistas. Y si son pluricelulares, entonces ya hablamos que son plantas, ¿cierto? Pero en general, esta misma conformación de procariontes fotosintéticamente activos que fueron evolucionando luego a eucariontes por la teoría de la endosimbiosis, ¿cierto? Y después estos eucariontes comenzaron a ser pluricelulares, ¿ya? Y esas son las cianobacterias que les decía, que eran los orígenes, ¿cierto?, protistas de las algas. Ahí tenemos algas flageladas, algas diatomeas, ¿cierto? Eh, algas verdes, algas pardas, o las algas feofíticas que les llaman, y las algas rojas, ¿ya?, que cambia el pigmento fotosintéticamente activo. Hay también las tantas feófitas que les llaman, o las rodófitas, ¿cierto? Porque contienen otro tipo de pigmentos, ¿cierto? Entonces están las algas euglenófitas, las dinoflageladas. ¿Les suenan las algas dinoflageladas? ¿Ah? ¿De alguna noticia del sur de Chile terrible? ¿O del mar? Bueno, la marea roja, que puede ser natural o inducida artificialmente por prácticas que generan eutroficación. Se desordena el equilibrio, ¿cierto?, poblacional
de muchas algas dinoflageladas que aumentan poblacionalmente de forma muy, muy drástica y son tóxicas, lamentablemente, para muchos organismos filtradores, ¿cierto? Y otros organismos que después se alimentan de los filtradores, ¿cierto? Entonces, casi toda la cadena trófica suele ser afectada con un desequilibrio de las algas dinoflageladas, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros conocemos normalmente como marea roja, ¿ya? La marea roja no es más que alta concentración de dinoflagelados. Las diatomeas, algas diatomeas, Profe, ahora se utilizan mucho sus ¿Profe? fósiles, ¿cierto? Para citopatología. Dígame. Usted habló de que había, ¿verdad?, una marea roja natural y una artificial. Pues la natural sería por el aumento de esta dinoflagelada, y la artificial, ¿por qué se puede producir? O sea, Ambas, por la contaminación, ambas. obviamente, pero también por el aumento de esta alga, No, por eso. de manera artificial, de manera... Sí, ambas mareas rojas tienen que ver con el aumento de dinoflagelados. La diferencia está en que hay casos en los cuales se generan condiciones naturales ideales para que estos dinoflagelados aumenten su población, pero durante un momento nomás. Es como el periodo de reproducción o algún periodo de alguna marea específico que trajo otra concentración de nutrientes y genera esto de marea roja, pero que dura un tiempo y luego se corta. ¿Ya? Esa es una marea roja natural. Pero una marea artificial es cuando aumenta la población de dinoflagelados, al igual que la natural, pero esta tiene un origen artificial y es justamente un proceso de eutroficación. Un proceso de eutroficación es cuando uno libera contaminación que termina haciéndose parte de la cadena trófica, ¿cierto? Entonces, si yo estoy liberando mucho nitrógeno reactivo, ese nitrógeno reactivo se va a hacer parte de la cadena trófica, entonces yo voy a estar eutroficando ese nitrógeno, ¿cierto? Y en el sur de Chile específicamente, las salmoneras empezaron a alimentar, ¿cierto?, a sus salmones que estaban en aguas libres y mucha de esos nutrientes, ¿cierto?, se eutroficaron porque terminaban disolviéndose en esas aguas continentales. Dicho aumento de esos nutrientes comenzó a aumentar estos dinoflagelados que existen en la naturaleza, ¿cierto? Estos están, pero no de la forma, no dominando, ¿cierto? Poblacionalmente como lo hacen en una marea roja. Y el problema es cuando si nosotros seguimos eutroficando, entonces va a seguir o se va a mantener esa población de dinoflagelados y por eso que la marea roja en las mareas rojas naturales creo duran una semana, con suerte 2 semanas, ¿ya? Sin embargo, empezaron a ocurrir estas mareas rojas en Chiloé que duraban meses o años. Y ahí se dieron cuenta que ahí ya no era una marea roja natural. Nicole tiene la mano levantada. sí, profesor, pero era para hacerle la misma pregunta que acaba de responder respecto de la salmonera en el sur. Ah, Así, buenísimo. gracias. Ya. Bueno, entonces esos son los tipos de algas que existen, las más comunes, ¿cierto? Las algas clorófitas son las que más conocemos nosotros, que son las algas verdes, ¿cierto? Que también pueden ser pluricelulares, son en general las algas que encontramos en los cuerpos de agua. Son además las algas también que se están llenando todos los canales, justamente por la eutroficación de nitrógeno y fósforo que generan las prácticas agrícolas, ¿cierto? Entonces se llena de clorófitas no solo los canales, sino también los conductos de riego. Tener harto cuidado con eso. Por eso ahora se venden muchos alguicidas, ¿cierto? Para proteger, ¿cierto?, la maquinaria o la estructura de riego, porque proliferan, ¿cierto?, gracias a la riqueza de eh, el riego, además, más aún cuando se hace fertirrigación, y se llenan los conductos de riego de estas algas. Y están las algas feófitas, que son las algas pardas, o las algas reófitas, que son las algas rojas, ¿ya? Y esas serían las algas, ya la base evolutiva, ¿cierto? Entonces las algas, ¿qué son?
cianobacterias, ¿cierto? Que por esta teoría de la endosimbiosis se transforman después en algas unicelulares procariontes, y que estas mismas algas unicelulares procariontes pueden ser algas pluricelulares, ¿cierto? Pero hasta ahí son algas todavía, ¿ya? Todavía no pasamos a ser plantas, ¿ya? Porque el grupo de plantas o plantas verdaderas es lo que se llaman los embriófitos o reino plantae, ¿cierto? Entonces, hasta lo que vimos recién, podríamos considerar a las algas como parte del reino protista y a las cianobacterias como parte del reino monera, ¿ya? Entonces no vamos a tener algas en el reino de las plantas, por más que a veces se clasifiquen ahí. Bueno, ustedes ahora entienden la diferencia, ¿cierto? Algunas van a ser moneras y otras van a ser protistas, ¿ya? Pero si vamos a hablar de plantas verdaderas o reino plantae o las embriófitas, entonces aquí ya no hablamos de algas, ¿cierto? Vamos a conocer a las primeras. Primero son organismos multicelulares autótrofos, tienen células con paredes de celulosa, contienen clorofila A y B y carotenoides como pigmentos accesorios. Almacenan almidón y producen un embrión, ¿ya? Por eso se llaman embriófitas. Y de las embriófitas, la primera, ¿cierto? La primera planta que viene, que se dice que viene de un líquen, ¿ya? En realidad las plantas así llegan a la Tierra, ¿cierto? Un líquen es una simbiosis entre un alga y un hongo, ¿cierto? Esta alga y hongo y un basidiomicete, es interesante porque esto se supo hace poco, hace como 5 años creo, descubrieron que en realidad la simbiosis, en realidad los líquenes no eran una simbiosis de 2 organismos, sino una simbiosis de 3 tipos de organismos, ¿cierto? Entonces hay un hongo que es un ascomicete, otro hongo que es un basidiomicete y una alga, ¿ya? Y eso forman lo que nosotros conocemos como líquenes. O sea, imagínense que Chile tiene bosques de líquenes en el sur, una diversidad de líquenes increíble. ¿Ya? Y entonces se dice que el líquen es el paso intermedio o lo que le llaman el eslabón, ¿cierto? Entre las algas y las plantas, ¿cierto? Como las algas que eran acuáticas, ¿cierto? Llegan a colonizar la Tierra, bueno, solo pudieron lograrlo a través de su simbiosis con los hongos. Y es bien interesante porque los hongos proveían, ¿cierto?, la capacidad de poder degradar el sustrato que iba a otorgar nutrientes a esta alga. Pero a su vez la alga, como era fotosintéticamente activa, iba a poder estar liberando carbohidratos necesarios para el metabolismo del hongo. Entonces así es como podían, ¿cierto?, degradar roca, y son los primeros organismos en la Tierra, de hecho, que se posan sobre la roca y empiezan a degradar fotoquímicamente, en realidad, ¿cierto? Porque con procesos de fotosíntesis y a través de procesos bioquímicos. Es bien interesante eso, ¿ah? Como para estudiarlo desde el punto de vista evolutivo. Más ahora que salió en la revista Nature, hace como 5 años, les digo, este descubrimiento de que al final los líquenes en realidad era un trío, decía, y no era una pareja, así decía el paper. Era muy interesante la forma en que lo explicaba el investigador. Igual. Bueno, y entonces ya, pues ahí salimos del mundo de los líquenes, que como les digo es toda una particularidad, porque no son ni plantas ni hongos, sino una simbiosis. Entonces estamos hablando prácticamente de casi un protoecosistema, ¿cierto? Y por eso no lo tenemos clasificado. ¿Mm? Pero ese protoecosistema es el paso evolutivo, entonces, entre un alga y las plantas que colonizaron después la Tierra, ¿cierto? Y las más cercanas a un líquen, pero que es planta, son las briófitas, ¿ya? Por eso es nuestro primer paso en la evolución aquí ya. Las primeras plantitas propiamente tal que aparecen, ¿cierto? Que ya tienen tejidos, ¿cierto? Pero no órganos, ¿ah? Es bien interesante, tienen solo tejidos. Y los briófitos o la división briófita, esto vayan recordándolo, ¿ya? Porque el primer paso es la evolución de las plantas, ¿ya? Lo primero, la base, división briófita, ¿ya? Primero las briófitas.
Y de las briófitas hay dos tipos, ¿cierto? Las hepáticas, las antocerotes y los musgos, que son los más conocidos. De hecho, los antocerotes y los musgos para nosotros es lo mismo, ¿cierto? Es un musgo, ¿ya? Mientras que las hepáticas son un poco más distintas, ¿cierto? Pero también las conocemos, estas son plantas comunes. La gente que es muy observadora cuando va al bosque o a la montaña, siempre va a estar observando distintas cosas y ahí pueden encontrar tanto musgos como antocerotes y hepáticas. Ya está mismo en Chile, hay un montón de especies. De hecho, las turberas del sur de Chile son importantísimas a nivel mundial respecto a la diversidad de musgos. Bueno, los musgos son plantas de habitáculos muy húmedos, a lugares muy húmedos, prácticamente incluso hasta saturados de humedad, ¿cierto? ¿Cómo sería la palabra? Hasta cubiertos de agua, ¿cierto? O zonas muy húmedas o zonas cubiertas. Tienen tejidos relativamente poco diferenciados, ¿cierto? Sin raíces verdaderas, sin tejidos vasculares. Son en realidad como puras celulitas pegadas, formando una estructura, pero que esa estructura no necesariamente es un tejido diferenciado, ya un tejido especializado. Tienen esporas, ¿cierto? Por esporas se reproducen, algunas tienen esporas móviles, ¿cierto? Espermas móviles que se mueven en el agua, ¿cierto? Como les digo, son plantas de zonas demasiado húmedas o incluso lugares inundados. Y por lo tanto, en este caso le llaman esperma, pero nosotros podemos llamarle polen, ¿cierto? El polencito es flagelado, porque nada, y se mueve hacia la parte femenina, ¿cierto? Que aquí se llama oogonio. Anteridio y oogonio. Entonces, el anteridio libera estos espermatozoides que son móviles, que llegan, ¿cierto?, a la ósfera y se forma un nuevo esporofito. Fíjense. Y es el esporofito el que después libera las esporas, ¿ya? Tenemos espermatozoide y oogonio, que son haploides, ¿cierto? Una N. Forman un esporofito que es diploide y es el esporofito el que libera las esporas. Y esas esporas ya presentan una nueva plantita que en este caso se llama protonema, ¿ya? Que sería, como le digo, esta es como la primera semilla existente a nivel evolutivo, pero no es semilla propiamente tal, ¿cierto? Todavía es una espora. Bueno, ese era un musgo, ¿cierto? Ustedes conocen cómo es un musgo, si lo miran de cerquita, es esto lo que van a ver, ¿cierto? Ahora, si lo miran mucho más de cerquita, puede ser que observen estas estructuras de reproducción, pero en general lo que observan es esta única estructura, ¿cierto? Y estas son las hepáticas, no sé si las han visto crecer, que es como una mancha verde que va creciendo por sobre la roca, y de repente de esta mancha verde aparecen para arriba como parecen como palmeritas, micropalmeritas. Bueno, esas micropalmeritas son estructuras de reproducción, ¿cierto? Esto, imagínense, es muy parecido a un hongo, fíjense, si lo comparamos a nivel evolutivo. Pero ya son las primeras plantas, ¿cierto? Entonces, las primeras plantas, ¿qué son los briófitos? ¿Qué son los briófitos? Musgos y hepáticas, principalmente, ¿ya? Para que no nos olvidemos y nos quede la diferenciación para que después hagamos una buena clasificación. Bueno, esas son las que se llamaban plantas no vasculares, ¿cierto? Briófitas o plantas no vasculares.
porque después acá aparecen las plantas vasculares. Ya los briófitos evolucionan, ¿cierto? Sus tejidos comienzan a diferenciarse y ya al menos tienen haz vascular, ¿ya? Eso significa tener xilema y floema. Pero se siguen reproduciendo por espora, ya siguen produciendo esporofitos, ¿ya? Y de las traqueófitas, el primer grupo es el de las pteridófitas, ¿ya? ¿Cuáles son las pteridófitas? Los helechos, ¿ya? Por eso yo les decía recién que seguían produciendo esporas, ¿cierto? Al menos hasta los esporofitos, porque después hay otras traqueófitas que ya no producen esporas, ¿cierto? Entonces teníamos plantas no vasculares, las briófitas, y después tenemos plantas vasculares, ¿ya? Las primeras son las pteridófitas, ¿ya? Planta vascular es lo mismo que decir traqueófita, ¿ya? Recuerden que las tráqueas y las traqueidas tienen que ver con haces vasculares, entonces las plantas vasculares son las traqueófitas. Y de las traqueófitas tenemos un primer grupo que se llama pteridófitas, y esas pteridófitas son los helechos, ¿ya? De distintos tipos. No sé, hay gente que le gustan mucho los helechos, ¿cierto? Distintos tipos de helecho. Pero esto es en general un helecho, ¿cierto? Un rizoma principal que tiene hojas. Cada hoja de esta es una hoja compuesta que se llama fronda. No se llama hoja en el mundo de las pteridófitas, ¿ya? Tiene una fronda, por así decirlo, que crece de esta forma bien particular, ya que es bien Fibonacci su crecimiento. Y tiene, ¿cierto? En el embés de esta fronda, los soros que se llaman. Y de adentro de cada soro aparecen las esporas, ¿ya? Fíjense ustedes, ahora cuando vayan a observar un helecho de este tipo, helecho peineta les llaman también, ¿cierto? Vaya a verlo en el embés de la hoja y se va a dar cuenta que tienen esos puntitos café detrás. Y cada puntito café es un soro. De adentro de ese soro van a salir un montón de esporas, ¿ya? Y aquí tenemos entonces de nuevo una fronda, su hoja con sus soros, los soros con los espermas, las esporas, perdón, y las esporas que generan un prótalo. Y este prótalo es el que luego se empieza a formar estas frondas, ¿cierto? Entonces una espora va a generar al final lo que es el rizoma principalmente, porque el prótalo se transforma en el rizoma. Y del prótalo empiezan a salir las frondas, como después del rizoma van a salir las frondas, ¿ya? Así es como se desarrolla la espora de una pteridófita, recuerden, ¿ya? Entonces llevamos 3 nombres, ¿ah? Briófita, ¿cierto? Como la única no vascular, y de las vasculares que se llaman traqueófita, segundo nombre, tenemos el primero de las traqueófitas que se llama pteridófita, ¿ya? Ya van 3 nombres raros, pero los tenemos que aprender. Y después de las pteridófitas están las espermatófitas, ¿ya? Ambas son traqueófitas, y no hay más traqueófitas. Entonces tenemos por un lado las briófitas y por otro lado las traqueófitas, ¿ya? Las briófitas son las no vasculares. ¿Qué teníamos ahí? Musgo hepática. Después tenemos las traqueófitas, que son las que generan haces vasculares. De esas traqueófitas tenemos 2 tipos. Primero, las pteridófitas, que son los helechos que todavía siguen teniendo esporas. Y después vienen las espermatófitas. ¿Y de dónde viene el nombre espermatófita? ¿Alguien se le puede ocurrir? Del espermio. Sí, pero ¿a dónde aparece el endosperma? En la semilla. Aquí es donde nacen las semillas, ¿ya? Entonces, de nuevo, tenemos las plantas no vasculares o las briófitas, ¿ya? Después tenemos las plantas vasculares o las traqueófitas.
de las traqueófitas tenemos dos tipos. Briófitas, que son las que se alimentan por esporas, y espermatófitas, o sea, pteridófitas, las que se reproducen por esporas, y las espermatófitas, que son las que se reproducen por semillas, ¿ya? O las que llamamos plantas fanenógamas o plantas vasculares superiores, ¿ya? Estas son las plantas que nosotros conocemos, ¿ya? Las plantas con semillas, ¿ya? Todas las plantas, todo el resto de plantas, ¿cierto? La otra, a lo mejor no sabíamos que eran plantas, pero no sabían cómo se clasificaban, ¿cierto? Ahora sabemos cómo se clasifican. Bueno, y de las espermatófitas tenemos dos tipos, ¿ya? Una que se llama gimnospermas, ¿cierto? O semilla desnuda. Recuerden cómo venimos filogenéticamente hablando. Primero eran plantas no vasculares, o briófitas. Después las plantas vasculares, o traqueófitas. De las traqueófitas que tienen vasculares vamos a tener dos tipos, ¿cierto? Las que tienen espora, que se llaman pteridófitas, o las que tienen semilla, que se llaman espermatófitas. Y ahora, de las que tienen semillas, hay dos tipos. Una que se llama gimnosperma y otra que se llama angiosperma, ¿ya? Las gimnospermas son las que tienen semilla desnuda, ¿ya? Aquí no hay ni flor ni fruto, ¿ya? Estas tenemos distintas divisiones, ¿cierto? La división cicadófita, que es donde están las cicas o las cicadélides. No, nada que ver, las cicas, ¿ya? La cicadélide es un insecto, no me pesquen, ¿ya? Cica, las cicadófitas. Las ginkófitas, ¿cierto? No sé si alguien conoce el ginkgo biloba, por ejemplo, que es la única especie de ginkófita que existe. Por eso se denomina un fósil viviente, porque evolutivamente hablando no tiene diferenciación genética desde que apareció junto con los dinosaurios, ¿cierto? Hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo y no tiene primos y no tiene nada, ¿cierto? En Chile hay un caso parecido también de organismo que no tiene más primos en el mundo, que es el keule, ¿cierto? Pero aquí el ginkgo biloba es bien, bien interesante porque es una gimnosperma que evolutivamente sostuvo una sola especie durante mucho tiempo, que tiene solo que tiene particularidades propias, ¿cierto? Después están las coniferófitas, que ahí están las coníferas, ¿cierto? Todos los pinos, eh, cipreses, tujas que conocemos, ¿cierto? Y las netófitas, que son otras plantitas especiales que son poco diversas, ¿cierto? Que más tienen que ver como con eslabones evolutivos, ¿cierto? Bueno, acá están las cicadófitas. No sé si conocen alguna cica ustedes, cica revoluta. Son plantas bien interesantes porque son como una mezcla entre helechos, Una palmera. palmera, tal cual, parece palmera, ¿cierto? Pero no tiene Exactamente. nada que ver con una palmera, ¿no? Una palmera tiene más que ver con un pasto. Fíjense que tiene más que ver con la yépica, la palmera, que con una cica. Nada, absolutamente nada que ver. Se parecen, pero no tienen nada que ver, ¿cierto? Como hay helechos también que parecen palmeras que se encuentran en los bosques de Notofagus allá en Nueva Zelanda. Eh, y nada, son helechos gigantes, ¿cierto? Que parecen palmeras. Pero este no es el caso. Ya las cicas parecen palmeras, son como una mezcla entre helecho y palmera, pero como les digo, es el paso evolutivo desde una pteridófita a una espermatófita gimnosperma, ¿ya? Pueden fijarse de sus similitudes, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, fue el hecho el que evoluciona, ¿cierto? De tener estas esporas a empezar a formar semillas. En este caso, semillas desnudas. Pero así va evolucionando el grupo.
Son bien interesantes estas plantas, muy lindas, muy caras, eh, de crecimiento lento y, y en sí son bastante cotizadas para jardines ornamentales, ya justamente por su rareza, Pero, profe, tanto estructural como botánica. Dígame. esa se hiela, po. Entonces, para dejar en el patio cuesta harto. Sí, sí, es que dependiendo de los climas. Yo me acuerdo allá en un profesor que tuve en Argentina, bueno, él vivía en la provincia de Buenos Aires, cambia el clima. Tenía una siga hermosa, gigante, que había puesto hace como 25 años ahí en su casa. Eh, y nada, yo la observaba un montón, me llamaba mucho la atención. Como les digo, es una planta linda. Y creo que una vez la vi por ahí por el Sodimac, no sé si en el Easy. Carísima. Me llamó mucho la atención. Digo, pero ¿cómo es posible que estén cobrando semejante? Y bueno, debe ser porque lleva muchos años de crecimiento. Entonces, si uno está comprando una planta que ya lleva 20 años creciendo, claramente va a ser cara, ¿cierto? Pero a mí me llamó la atención. Bueno, acá están las ginkgófitas, ¿cierto? Como les decía, existe una especie nada más, ¿cierto? Que es la ginkgo biloba, que tiene esta particularidad, tiene estas hojas que son eh, binoculadas, parece que se llaman, que eh, va, el haz vascular se va dividiendo de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, y entonces por eso tienen esa forma las hojas, ¿ya? No sé si alguien ha visto una hoja de ginkgo biloba, la ha tenido en la mano, es bien especial. También la consumen mucho los japoneses, ¿cierto? Para aspectos medicinales, ¿cierto? Se habla de que es bueno para el cerebro, también hay mucho de esto en estas tiendas naturistas que venden montones de ginkgo biloba igual. Acá están las coniferófitas, como les decía, todas las que nosotros conocemos como coníferas, que tienen eso que le llamamos piña, y en realidad no es una piña, se llama estróbilo, ¿cierto? Ese es el nombre que tenemos que utilizar, ¿ya? Cuando hablemos de una piña es un estróbilo. Bueno, ahí aparece como piña, imagínense. Pero ustedes quédense con el nombre botánico, ¿cierto? Entonces, es un estróbilo de madera que al abrirse deja libre sus semillas, algunas semillas saladas, ¿cierto? Para que se dispersen con el viento, pero están desnudas, no van con fruto ni nada, ¿no? Por eso se llaman las gimnosperma, que viene en realidad del nombre de semilla desnuda. Eso es lo que significa. Y acá tenemos una efedra, que sería una netófita. No sé si ustedes conocen estas plantas. Hay algunas efedráceas que son consideradas malezas, otras son consideradas medicinales también, como la ¿cómo se llama? Esta, el platero, hierba de la plata, ¿cierto? Esa es La una musa. netófita, ¿cierto? La misma efedra también es una netófita. Ah, fíjense. La otra es el cabello del platero, o hierba de la plata, o... Sí, así yo la conozco. Esa se llama Equisetum, ¿cierto? Equisetum bogotense. Y esas son entonces las gimnospermas, ¿ya? Las plantas con semilla desnuda. Y después tenemos otras esporófitas, ¿cierto? O sea, otras espermatófitas, además de la gimnosperma, que son las angiospermas, o semilla protegida, por así decirlo, ¿ya? Y las gimnospermas son las que se reconocen como división pinófita. Para que lo entiendan, significa lo mismo, ¿ya? División pinófita o gimnospermas. Y las angiospermas se les llama división magnoliófita, que diga, pinófita y magnoliófita. Me confundí porque la magnoliófita se divide en dos, y esos son los dos grandes grupos, que se llama liliópsida y magnoliópsida, o monocotiledonia y dicotiledonia, ¿ya? O sea, ahí nos va quedando un poco más clara
este árbol filogenético. Partamos de nuevo, ya para que no nos perdamos. Plantas no vasculares, ¿cierto? Las briófitas. Después aparecen las plantas vasculares o traqueófitas. De las traqueófitas tenemos dos tipos, ¿cierto? Pteridófita por un lado y espermatófita por otro lado. Las espermatófitas tienen dos tipos, ¿cierto? Por un lado pinófita y por otro lado magnoliófita. Y las magnoliófitas tienen dos grupos, ¿cierto? Por un lado las magnoliópsidas o dicotiledóneas y las liliópsidas o monocotiledóneas. ¿Verdad? Ahí nos va quedando más claro. Entonces ahora estamos en las angiospermas o las magnoliófitas, que estas son las plantas con flor. Ya de aquí viene la palabra magnoliófita, ya planta con flor. Entonces estas plantas con flor se van a dividir en dos, como les decía. Magnoliópsida, la magnoliófita o angiosperma, que es lo mismo, se divide en dos, que sería magnoliópsida o dicotiledónea, que es lo mismo, y liliópsida o monocotiledónea, que es lo mismo, ¿cierto? Y de la clase magnoliópsida vamos a tener estas 6 subclases, ¿cierto? Magnólide, amamélide, cariofílide, dilénide, róside y astéride, ¿ya? Y de las liliópsidas o las monocotiledóneas vamos a tener 5 grupos: alismátide, arécide, comélide, singibéride y lílide, ¿ya? Estas subclases las vamos a revisar todas en la segunda parte del curso. Las voy a detener la grabación.